buenas tardes. Este es el segundo encuentro del Grupo de Cultura. El título de hoy es La Gran Ópera del Pobre. Esperamos no tardar mucho en revelar de dónde sacamos esta frase. Vamos a permitirle a Marcela que ingrese. Y vamos a comenzar con un par de anécdotas que quiero compartirles, porque en medio del profundo debate político que se instaló entre Lali Espósito y Javier Milei, el presidente y la cantante, ayer o anteayer aparece esta noticia. Lali Espósito disciplinó, ¿se ve, verdad? ¿La pantalla compartida? Sí, perfecto. Sí. Bien. Sí, se ve. Bueno, Lali Espósito disciplinó a latigazos a Fito Páez en medio de un show. No voy a poner el video porque la verdad es que me da un poco de vergüenza. Y me llama la atención que quizás fue casual, quizás esto ya estaba planeado hace muchísimo tiempo, pero no deja de tener una lectura política, aunque vamos a ver que no consideramos que tenga estatuto político el disfrute de la sexualidad. No deja de tener una lectura política que Lali Espósito adopte los rasgos de una performance sadomasoquista, porque justamente es una corriente cultural que se propone como políticamente muy activa. No sé si recuerdan que en 2015, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se realizó bajo el título Post-Porno, Miércoles de Placer, y el miércoles 1 de julio a las 7 de la tarde se realizó una performance en el hall de entrada de la Facultad de Ciencias Sociales, donde, bueno, un grupo de personas semidesnudas jugaron con dildos y otros adminículos que se introdujeron en distintos orificios hasta el orgasmo, sobre las mesitas de organizaciones políticas, especialmente la del Partido Obrero, que elevó su queja al respecto. La nota de La Nación tiene el decoro de no poner otras fotos ni videos, pero si buscan la nota en otros sitios, en otros portales, van a encontrar el registro visual de la performance. Menciono esa performance porque se realizó en el marco de una cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales y con un discurso de manifiesto político, que es el tipo de retórica que elige habitualmente esta corriente de opinión, llamémosle así, o corriente cultural que propone la sexualidad como trinchera de batalla y el cuerpo como lugar de afirmación de un programa político que empieza y termina en el propio cuerpo del individuo. En un registro un poco más tradicional, tercera y última anécdota, durante la campaña electoral para elegir diputados en la República Argentina, quien fue ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz,
dijo esta frase, entre otras frases, en el peronismo siempre se garchó, en una entrevista con, Rosenblatt, anécdota al margen, que hoy es el novio de Lali Espósito. Y menciona esto, dice Tolosa Paz: nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Este punto me parece importante porque es típico de los gobiernos burgueses, de los gobiernos clasistas, en el sentido de sostener, de defender la sociedad de clases a favor de la explotación de la mayoría y en beneficio de la minoría que gobierna. Es muy típico de los gobiernos burgueses facilitar o propiciar o promover, no facilitar, promover el goce sexual, porque es un goce que cualquiera tiene al alcance de la mano. Es un goce gratuito, muy intenso, de manera que promoverlo no cuesta nada. Y bueno, sí, dice, el pueblo es feliz garchando. Bueno, es curioso que se pase por alto todo un conjunto de necesidades básicas insatisfechas y se dé el salto directamente al placer o el goce que puede provocarnos la masturbación o el encuentro con otras personas. ¿Cómo llegamos a este punto en el cual la sexualidad, o como vamos a ver, la defensa de una identidad sexual, así llamada al menos, una identidad sexual, esto, si pudiéramos ponerle comillas al discurso, lo haríamos, pero vamos a tratar de utilizar los recursos de la oralidad que debe haber, aunque no se note en mi presentación. ¿Cómo llegamos a este punto? El breve recorrido histórico que me interesa señalar parte del boom de posguerra. El boom de posguerra permitió un salto en el desarrollo, en el despliegue del bienestar, en el desarrollo de las fuerzas productivas y en la producción de una riqueza que generó bienestar para millones de personas. El ejemplo paradigmático es el que nos presenta los Estados Unidos. Es el momento de aparición de los suburbios, esos barrios de casitas de 2 plantas, con cochera, con un amplio jardín adelante que llega hasta la vereda, todas casas muy parecidas, en barrios, bueno, es el barrio de los Simpsons, el barrio de Gremlins, el barrio de Volver al Futuro, esos barrios, los barrios de las películas de Spielberg en los 80, esos barrios, el boom de esos barrios, el crecimiento de la tasa de natalidad. Cada familia obrera pasó a tener 4 o 5 pibes promedio. Estamos a fines de los años 40, principios de los años 50. La píldora anticonceptiva, digamos, la hormona que la permite, se sintetizó en el 51 y se legalizó a fines de los años 50, principios de los años 60. Es el momento también de auge del rock and roll. Aparece la contracultura como toda una corriente que viene a poner en cuestión el orden establecido desde las prácticas y los consumos culturales. Se desplaza poco a poco la crítica a las relaciones de producción, la crítica a la propiedad de los medios de producción, se desplaza poco a poco hacia
la crítica de la alienación, es decir, la crítica de ciertos dispositivos sociales, técnicos y culturales, institucionales, que reprimirían un instinto propio de la esencia humana, reprimirían nuestros instintos, no permitirían que liberáramos nuestras capacidades y no permitirían que gocemos plenamente de nuestros cuerpos y de nuestras facultades cognitivas y sensoriales. Ahí aparece el libro de Marcuse, Eros y Civilización, en el 55. En ese libro, una cita dice: la lucha por la vida, la lucha por el Eros, es la lucha política. Vemos ahí la punta de lanza de una corriente que poco a poco va a ir cobrando fuerza hasta llegar a nuestros días, a los textos, a la obra de Paul P. Preciado. Vamos a retomar esto al final de la presentación. Pero esa idea de que la verdadera lucha política en este momento del capitalismo no es por conquistar el poder, no es por socializar la propiedad de los medios de producción, no es por planificar la economía en función de satisfacer las necesidades de los seres humanos, sino una lucha por liberar instintos, liberar una supuesta esencia humana, liberarnos de la alienación. Hace poco descubrimos a un filósofo venezolano, Federico Riu, ya vamos a ver si hacemos un texto, una charla o algo, un textito que tiene sobre la crítica al concepto de alienación y que nos permitió establecer muchos puntos de contacto con ese marco general crítico que nos dio el libro de Schaeffer, El fin de la excepción humana, que desde ese libro pudimos anudar un montón de inquietudes que teníamos y que se nos fueron orientando en un sentido que hasta ahora nos resulta convergente con las hipótesis, algunas hipótesis que veníamos manejando, y nos hizo replantear algunas otras. Eros y Civilización, entonces, es un libro, menciono un libro, por supuesto, hay muchas bibliotecas, y cuando hablamos de teóricos que proponen marcos conceptuales, o bien son la cristalización en el orden de las ideas, de procesos sociales, de prácticas que ya se vienen realizando, o bien ofrecen algo que en algún momento es tomado por esas prácticas sociales, por instituciones o diversos procesos, y por eso cobran fuerza. Aquí no se trata de pensar que son los libros o que son las ideas las que mueven al mundo, sino que en todo caso el mundo se mueve y va buscando aquellas ideas que le resultan más adecuadas para defender sus propios intereses. En el caso del mundo en el que vivimos, el mundo capitalista, la burguesía es la clase dominante y por lo tanto las ideas que predominan son las ideas que convienen a la clase que está dominando o que está a la ofensiva permanentemente. Al mismo tiempo que se da este proceso de boom de posguerra y de liberación sexual, recordemos que la Segunda Guerra también empujó a millones de mujeres al mundo del trabajo, y que el fin de la guerra significó también que muchas de esas mujeres quisieran mantenerse incorporadas a ese mundo de la independencia económica. De manera que la liberación sexual se da de modo complejo, no lineal. Digo, tiene estas derivas según las cuales la sexualidad es un programa político que vamos a criticar, y tiene otras derivas que
defendemos, que tienen que ver justamente con el levantamiento de prohibiciones y de opresiones, especialmente contra la mitad de la humanidad, que son las mujeres. La píldora anticonceptiva, por ejemplo, que mencionamos, tiene una dimensión clara de liberación, en tanto las mujeres pueden tener el control de la reproducción, si es que tienen dinero para comprar las píldoras. Siempre decimos lo mismo: la salud en condiciones capitalistas depende, como todos los derechos, del tamaño de la billetera. Cuanto más guita tenés, más derechos tenés; cuanto más pobre sos, menos derechos tenés. En el capitalismo funciona así. Y a la vez, bueno, la píldora conceptiva pone la responsabilidad de ese control en las mujeres, porque no sé si es azar o qué, que no tengamos métodos conceptivos para los varones que estén tan difundidos, tan promocionados, tan publicitados como los métodos conceptivos para el cuerpo de las mujeres. Decía que al mismo tiempo que se desarrolla este proceso y se despliegan estas ideas, un señor llamado John Money, que era psicólogo, se especializó en sexología y trabajó en Estados Unidos, en la Universidad Johns Hopkins. Y John Money, sin formación médica, es decir, desde su formación de psicólogo, tenía como objeto de investigación, y era el objeto que lo interpelaba a él para pensar ciertos problemas, lo que en ese momento se llamaba hermafroditismo y ahora se llama intersexualidad. Es ese ínfimo porcentaje de la humanidad que nace con algún tipo de malformación, de, 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 de formación anómala en sus genitales y en su aparato sexual, y que forma parte de menos del 0,02% de la humanidad. Y a Money le interesaba porque desde ahí él quería pensar un concepto, una idea que llamó género. Ahí viene el concepto de género y de identidad de género, que lo desarrolló Money. Money es conocido por un experimento que realizó a partir del año 66 con una familia que tuvo gemelos, y uno de los gemelos, eran dos varones, uno de los gemelos nació con el prepucio sellado, entonces había que abrirle el prepucio, funcionó mal el bisturí eléctrico y casi que le destrozó el pene al bebé. Entonces fueron a consultar con John Money para saber qué se podía hacer ante esa situación, y Money vio la oportunidad de poner en juego sus hipótesis, y entonces le propuso a los padres amputar quirúrgicamente el resto de genitales que le quedaba al bebé y educarlo como una niña. A partir de este caso, publicó un libro junto con otra profesional, y fue la obra de cabecera de la corriente, de todo un movimiento que apareció, una corriente que apareció en defensa del transexualismo, es decir, una corriente que afirma que es posible cambiar de sexo. Lo importante, lo que me interesa destacar de la obra de John Money es su tesis culturalista, es decir, la afirmación, coincidente con el libro de Marcuse, la afirmación de que la cultura es más determinante que la biología. Y que no solo es distinguible el sexo del género,
lo biológico de lo cultural, sino que lo cultural es más determinante que lo biológico. El género es más determinante que lo biológico. Y por lo tanto, un ser humano es varón o mujer si se lo educa como varón o mujer. No importa si biológicamente es varón o mujer. El experimento de Money concluye pésimamente porque este pibe se termina suicidando y el hermano gemelo se vuelve alcohólico. Bueno, en fin. Esta historia yo la saqué de un libro. No está completa la historia, pero hay un par de páginas en PDF que pueden encontrar. La filosofía se ha vuelto loca. Después pasamos el link al PDF que está online. En el primer capítulo nos cuenta la historia de este experimento. Y me interesa este experimento porque es la base de sustentación de teorías como las de Judith Butler y Paul B. Preciado, según las cuales John Money es criticable porque se quedó corto, porque fue tibio en la afirmación de sus tesis al mantener que existe un sexo biológico. John Money todavía consideraba que hay un sexo biológico y hay un género que es cultural. Judith Butler, Paul B. Preciado, como principales referentes del transactivismo, sostienen que el sexo es una construcción discursiva, histórica, y que no hay por lo tanto, no hay dos sexos, sino que hay un continuum, un espectro que va del polo masculino al polo femenino con todas las gradaciones que pueda verse en el medio. Hay un antecedente que me olvidé de mencionar, que es el informe Kinsey. El informe Kinsey es un informe que realizó el biólogo Alfred Kinsey, que lo publicó en el 48, a partir de 20.000 entrevistas, estableció, entre otras cosas, una gradación relativa al comportamiento sexual, donde en un polo pone exclusivamente heterosexual, en otro exclusivamente homosexual, y hay una variación donde, bueno, cataloga a la población en más o menos hetero, más o menos homo, y hay grados. Y eso me parece que es un antecedente de esta otra gradación que se establece entre el varón, entre los hombres y las mujeres, entre hombre y mujer, donde incluso en algunos manuales que circulan en Estados Unidos y en Europa se les pide a los niños que se identifiquen con alguno de los puntos en esa gradación y se pone en un extremo a un héroe de acción y en el otro extremo a una Barbie. Y bueno, el niño o la niña tiene que ubicarse en alguno de esos puntos para saber cuál es su identidad sexual. En todo este movimiento que tiene procesos sociales, pero que se cristalizan en ideas, en teorías, todo este movimiento teórico y conceptual, pasamos de un interés por la reproducción, por la sexualidad en términos de placer, a una desconexión absoluta del sexo biológico respecto de la reproducción y del placer respecto de los cuerpos, para concentrarnos en la autopercepción, la afirmación de la propia voluntad, el capricho, el sentimiento íntimo que nos ubica en alguna identidad sexual. Y aquí cualquier intento es decir, se pelea por la institucionalización y por la legalización de algunos de estos aspectos de la teoría, pero una vez que eso cristaliza siempre se queda a medio camino, como le pasó al gobierno de Alberto Fernández con el DNI no binario. Ahora el DNI tiene 3 sexos, masculino, femenino y no binario, con una X, que se marca con una X.
cuando se presentó públicamente el DNI no binario, activistas, transactivistas, activistas de la comunidad LGTBIQ+, protestaron porque con la consigna no somos una X. Porque claro, una vez que uno abre el espectro de las posibilidades a la voluntad, a la autopercepción, al capricho, al sentimiento de cada individuo, no solo puede haber tantas identidades como individuos haya en el planeta, sino que incluso cada individuo, como la identidad es fluida, puede ser ahora varón, ahora mujer, más tarde no binario y así. Y el punto es que en todo este movimiento lo que se le da importancia política, se le da relevancia política a lo discursivo, a la afirmación discursiva, voluntaria de cada individuo, y se deja totalmente de lado el problema de las relaciones sociales, el problema de las mayorías, el problema de las clases sociales, de la explotación, de la propiedad de los medios de producción, de la satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad: vivienda, salud, alimentación, educación, disfrute cultural, esparcimiento, deporte. Deja de lado todo eso en favor de la manifestación política de la propia identidad. Y quiero terminar esto con un par de citas. A veces parece que uno exagera, o que ridiculiza, o que caricaturiza a los autores, a las autoras con las que estamos trabajando y que estamos cuestionando. Voy a mencionar 3 cosas. En la edición del 20º aniversario del Manifiesto Contrasexual, en ese momento firmado como Beatriz Preciado y ahora Paul B. Preciado, en el prólogo que firma en 2019 Preciado, menciono 2 cosas de las muchas que dice. Una cosa que afirma en 2019 es que el Manifiesto Contrasexual es un texto escrito contra Marx, contra Freud y contra Darwin. Es decir, le reconocemos y saludamos la honestidad y la claridad con la que traza la línea de demarcación de las afinidades y las repulsas. Y la segunda, última cosa de este libro que quiero mencionar, es algo que dice al final del prólogo, firmado en 2019. Dice: este manifiesto no pretende ser una enunciación universal ni un manual con recetas generales. Es una interrupción que toma mi cuerpo, la experiencia del cuerpo político de las minorías sexuales y somáticas, como lugar de acción. Una invitación para que otros miles de interrupciones sean posibles. No me importa que consideren la sexualidad o las sexualidades de las que hablo en este libro como raras o como discapacitadas. Abrazo la rareza y la discapacidad. La rareza es mejor que la norma y la discapacidad es mejor que el ideal de salud de la modernidad colonial. Y acá quiero detenerme para señalar la tensión que hay entre la frase: este manifiesto no pretende ser una enunciación universal ni un manual con recetas generales, y que la frase que cité termina: la rareza es mejor que la norma y la discapacidad es mejor que el ideal de salud de la modernidad colonial. Es curioso, o sea, median 7 líneas, 7 renglones entre una frase y la otra del prólogo a el Manifiesto Contrasexual. Y la última cita, y lo último que quiero decir en esta presentación, viene del último libro que publicó hasta ahora Preciado, que se llama Disforia Mundi, y cerca del final, en la página 530, dice, en tono de manifiesto también, ¿no? Porque la retórica siempre es de manifiesto revolucionario. Dice: utiliza tu disforia como plataforma revolucionaria. Si es cierto que los cambios necesarios son estructurales, cambios en los modos de producción, en la agricultura, en el uso de las energías fósiles, en la construcción de tejidos urbanos,
en las políticas de reproducción, de género, sexuales y raciales, en las políticas migratorias, y que, en último término, demandan un cambio de paradigma, ninguno de estos cambios podrá ser operado si no es a través de prácticas concretas de transformación micropolítica. No hay cambio abstracto, no hay futuro. La revolución siempre es un proceso. Ahora, aquí, está sucediendo. La revolución o la muerte ya ha empezado. En este punto, en este giro además, donde se dice, bueno, sí, hay problemas estructurales, pero la revolución empieza en cada une, en cada cuerpo, en cada afirmación de la fluidez de la sexualidad y del disfrute de todos con todos, y lo que se propone como comienzo, no como final de una sociedad liberada, emancipada, o no sé, con ciertas necesidades básicas satisfechas, sino ahora, el comienzo de la revolución que ya está sucediendo tiene que ver con el disfrute sexual, y en el caso del transactivismo, esto también abriga sus peligros, porque se incluye la pornografía, se incluye el sistema prostituyente, defendido como trabajo sexual, se incluye la pedofilia como una posible manera, si el niño está de acuerdo, la niña está de acuerdo y da su consentimiento, está todo bien. Pero bueno, ya hablé lo suficiente, creo, y voy a dejar acá para que comencemos el intercambio. No entendí por qué la ópera del pobre. Gracias por preguntar, porque puse el título. No, es que no lo dije, me olvidé. No, o sea, entré en una línea de asociaciones, interpretaciones infinitas, donde flasheé una cantidad de cosas, o no sé. No, Hobsbawm en un artículo que se llama La revolución y el sexo, un artículo breve, dice que hay un proverbio napolitano que dice lo siguiente: la cama es la ópera del pobre. Porque, como esto sí lo dijimos, el sexo, el disfrute sexual es algo que tenemos a mano, ni siquiera necesitamos que haya otra persona para alcanzar el disfrute. Sí. Pero gracias por preguntarlo, porque le puse el título y después queda en absoluto enigma, ¿viste? Eso me pasa por no decirlo de entrada. Pero pasa por ahí, por la gratuidad y la intensidad del placer sexual, y que no le cuesta nada a ningún gobierno decirle, en el peronismo siempre se garchó, aguante, no sé qué, hacer murales con Evita y Cristina besándose, como si Evita, si Evita viviera, ¿qué diría de las lesbianas y del feminismo? Bueno, del feminismo habló en vida, ¿no? Lo repudiaba. Pero, digo, ¿cómo se eleva a estatuto político, e incluso en el caso de transactivistas como Preciado, se eleva a un estatuto revolucionario, el placer sexual, la autosatisfacción, o bueno, simplemente cómo garchás, o si garchás o no garchás? Un problema que viene desde principios del siglo XX, con Wilhelm Reich, la Sexpol y todas esas experiencias en las cuales se tenía un costado progresivo de distribución de preservativos, lugares con distribución de preservativos, de una política de defender el derecho al divorcio, bueno, toda una serie de cosas progresivas, y después un enfoque que en buena medida tenía que ver con la época en la cual emergía ese enfoque y que no tuvo tiempo para la autocrítica quizá, y que tiene que ver con darle un privilegio al disfrute sexual que políticamente no tiene ninguna relevancia política. Y si tiene alguna relevancia, está estrechamente vinculada con algún tipo de opresión. Es decir, cuando se oprime a alguien por ser homosexual o por ser lesbiana, entonces, efectivamente, ahí hay una lucha por un derecho civil progresivo de defensa de que cada quien garche con quien quiera. El problema aparece cuando eso se convierte en un programa político e incluso revolucionario. Bueno, Mariano, Adelante. Cuando
no entiendo, capaz que Ricardo, es un tema Ricardo, la psicología biológica. Porque vamos a Bunge. ¿Cuál es la crítica que se hace? Viste que Bunge destruye la psicología. Tiene 10 apartados que dice que, bueno, que todo lo explica por el complejo de Edipo, que esto, que lo otro. Al final es una ciencia esotérica. Yo no sé si es tan así. Muchos libros de Sebrelli, que se confiesa gay, pero tiene unos libros bárbaros, como es Universal y Cotidiana de la Organización, el peronismo. La verdad que es un buen pensador. ¿Está bien? Sebrelli. En un momento aparecen juntos, Sebrelli siempre hablando sobre la psicología y Bunge criticando la psicología. Así, muchos de los libros de Sebrelli, por ejemplo, yo recuerdo un libro de Sebrelli, no sé dónde leí, que dice que a partir del año 30, era Calle de Tango, el padre Sebrelli escribía un libro, y entonces Sebrelli les traía, fíjense, que acá en la barra, los pibes, unos le contaban al otro, lo más grande, que antes había lleno de prostíbulos, que era un palacio del placer, Buenos Aires. ¿Te acordás que me habían traído la prostitución polaca, viste? Que, bueno, en ese momento Uriburu corta y se produce un corte en la juventud. Y se produjo una gran, va a decir, no empezaron a agachar, vamos a decir, los adolescentes. Entonces lo envidiaban. En eso habla Calles de Tango, que lo menciona Sebrelli, y él después se expone por el informe, mete el informe 15 y dice, aumentó el número de homosexuales en la clase media. Ese nunca lo entendí. Y después la psicología biológica. ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué sé yo? El lacanismo, el freudismo, no sé. No, la verdad que no, eso no lo entiendo. Quisiera que me lo explicara, no sé. Pero ¿cómo vinculás vos, Fabián, eso con digamos, el tema de sexualidad y política? No sé si vincularlo, no sé si hay una bifurcada, qué sé yo, la verdad que no sé. No sé si tienen una opinión sobre eso, no sé. Bueno, ahora vemos. No hay nadie anotado, así que si alguien quiere hablar, directamente abre el micrófono. Sí. Estoy de acuerdo con todo, con el planteo que haces vos y el planteo que sostenés. Estoy de acuerdo. Que no sé si lo sostiene un partido de izquierda, Mariano. La verdad que no sé si lo que decís vos está levantado en la izquierda en general, acá en Argentina. Claro, ahí sí ya tenemos un asunto, porque el trotskismo en general, por lo menos los partidos del FITU en general, levantan la agenda transactivista. Y entonces hay un problema ahí donde se considera directamente político la sexualidad. Con todo lo que viene, con todo lo que acarrea, ¿no? Defender el transactivismo y defender la idea de que es posible cambiar de sexo, que defienden la existencia de infancias trans. Eso significa hormonizar, darle bloqueadores de la pubertad a los niños, hormonizarlos, llevarlos por el camino de la amputación de cuerpos sanos, doble vasectomía a las mujeres, ahuecarle la entrepierna a los varones para que ahí pueda disfrutar otro varón que va a introducir ahí su pene. Una serie de cosas, de aberraciones, consideramos aberraciones, que vienen con la agenda transactivista y que lamentablemente los partidos que integran el FITU la defienden. Sí, me parece que es muy extraño cómo puede todavía existir cierto vínculo entre sexualidad o liberación anticapitalista cuando creo que uno puede constatar fácilmente que la cultura en las sociedades occidentales capitalistas está hipersexualizada, digamos. Y uno puede vivir libremente en ese punto, más allá, incluso con todos los derechos civiles. Como una de constatación fácil, me parece. O sea, ¿qué será lo que hace que siga asociándose esas dos ideas? Liberación anticapitalista o antisistema contestataria y sexualidad. Eso está estrechamente ligado a un problema que venimos trabajando y que es el problema de la cultura, donde el progresismo y la izquierda tiende a poner el énfasis en la batalla cultural relativa a los contenidos de la cultura,
y no en la manera en que se produce la cultura. Y acá también aparece el problema relativo a el contenido de la sexualidad, ¿viste? Cuanto más fluido seas, más revolucionario sos, cuanto más desidentificado, menos oprimido estás, porque habría una esencia oprimida, alienada, que tiene que ser liberada. Vamos a hacer algo, cada vez que digo esto me acuerdo del librito de Ryu, y digo, algo vamos a hacer al respecto, porque en ese libro que se llama, algo, no recuerdo exactamente, Crítica del concepto de alienación o algo así, expone que la alienación es inverificable. Que no es que hay un ser humano, una esencia humana oprimida que habría que liberar, porque no hay ninguna esencia humana. Somos lo que somos. En todo caso hay que hacer algo con lo que somos, pero no hay algo que esté sujeto. Tiene que ver también con cierta crítica, a veces ingenua y a veces malintencionada, al concepto de represión en psicoanálisis, donde se dice no hay que reprimir, y acá hay un montón de derivas culturales al respecto. Estoy pensando en algo llamado... siempre me equivoco con los términos, crianza respetuosa. Crianza respetuosa, que es dejar al niño hacer lo que se le cante el culo, no reprimirlo nunca, no establecer límites, que sus actos no tengan consecuencias inmediatas, porque bueno, hay que dejarlo que se exprese. Esta misma idea está en toda esta corriente transactivista, donde habría un ser que no esté siendo dejado de expresar. Déjennos ser, es tranquilamente una consigna del transactivismo, y dejarlo ser es, aceptar el capricho de que un varón es una mujer, o una mujer es un varón, o una persona se dice no binaria, y uno tiene que aceptarlo, por más que científicamente sea imposible que la especie humana no sea binaria, porque esa es la manera biológica, después de millones de años de evolución, en que los individuos humanos se reproducen. Incluso aquellas personas que dicen que son no binarias. Pensaba recién que a mí me parece que hay algo en lo que vos decías, Diego, cómo todavía puede ocurrir, sí, o sea... ¿Cuál será el núcleo? Tu ideología tiene que tener un pequeño núcleo, un granito de algo más o menos concreto, digamos, claro, real, para que se sostenga. ¿Y qué es eso? Que evidentemente, más o menos puedes hacer, bastante puedes hacer lo que querés con tu sexualidad, por lo menos en las sociedades con derechos civiles occidentales. ¿Qué sostiene la idea de que te liberás? Sos revolucionario, tiene una sexualidad... No, es que a eso pensaba, y sabes que pensaba que yo creo que beben de algo que es efectivamente real y que tiene que ver con parte de los puntos históricos dentro de la lucha del movimiento feminista. O sea, me parece que lo que hacen, y no lo hacen solo con ese punto en particular, sino con varios otros puntos, pero en este caso sería que equivaler la liberación sexual con algo anticapitalista, me parece que es algo que se toma de las reivindicaciones del movimiento feminista, porque la liberación de la opresión de las mujeres está sustentada en el sexo biológico, se construye a partir del género, que está con una base en el sexo biológico, y la base de esa opresión es el control de las capacidades sexuales y reproductivas de las mujeres. Entonces, en el movimiento feminista tiene una razón de ser y tiene un núcleo de verdad que es real. O sea, que históricamente las mujeres, lo estudia Gerda Lerner en el libro de la creación del patriarcado, y la chabona pone ejemplos de la vida cotidiana de sociedades antes del establecimiento del capitalismo, donde queda claro que ya se le había encontrado un uso, una utilidad al cuerpo de las mujeres en función de su capacidad reproductiva y de su sexualidad. O sea, la prostitución como institución es antiquísima. Entonces, me parece que ahí hay un núcleo que es real y que es parte de la realidad. Ahora, que vos tornes esa reivindicación histórica y para mí totalmente válida
porque el tratamiento de la sexualidad para las que somos mujeres no es el mismo que para los varones en un sistema, en una sociedad patriarcal. Pero eso no es una lucha anticapitalista, quiero decir, eso para mí no tiene nada que ver ni con el socialismo, ni es algo que va a modificar las relaciones sociales de producción, ni nada por el estilo. Eso. Claudia. No, interesante el tema, complejo, porque la verdad que es un tema que uno por ahí no habla mucho en los ámbitos, pero por ahí es como que son cosas que... Yo, lo que decía Priscila con el tema del feminismo, yo recuerdo cuando empezó a partir del feminismo a hacer auge acá en Argentina, con todo el movimiento y demás, no me acuerdo bien en qué año hubo un movimiento de pedófilos, o sea, MAP creo que se llama, que es holandés, que viene de origen holandés, el movimiento ese, y que ellos querían, se estaban organizando para salir a las calles también, como el feminismo, así, con no me acuerdo, unas banderas, todos, porque lo que buscaban era que la Organización Mundial de la Salud saque de los conceptos a la pedofilia como alteración mental o perversión o bla, 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 que era un modo de ellos de querer a los niños y estar atraídos por ellos, y fue tremendo eso, que incluso hace un año hablé con mis hijos, pues estábamos hablando del tema de la gente que quiere mucho a los animales o que es vegana, que con esa cosa de abrazar una filosofía, una ideología, nos habíamos enterado porque, bueno, hay una ley que iba a salir yo creo que esto lo hablé, no sé si acá, o sea, de los animales, los sintientes, que si sienten, que no sienten, porque cuando empiezan a tocarse esos temas, justamente se empiezan a tocar espacios que ya vienen desarrollándose para mí, ¿no? Con anterioridad, y que lo que logran es entrar en esos espacios donde está metido el negocio, ¿no? O el negocio o la ideología también, porque, ¿y por qué digo está metido el negocio? Porque es como, tiene muchas variantes este tema, porque ahora salto a otro, ¿por qué digo está metido el negocio? Porque hay todo un negocio detrás. Por ejemplo, en plena pandemia aumentó los juguetes sexuales un 97%. No aumentaron los libros. No, o sea, aumentó, fue lo más revisado que hubo, digamos, en Internet, por Mercado Libre, superó a las tablets o a las tecnologías. Y los que compraban eso eran los que consultaban las personas que vivían solas o los que lo usaban por primera vez. Y no es casual que eso empiece a tener, o sea, que no es que no apareció de golpe, sino como que había algo que estimuló, bueno, hay un negocio, ¿no? Detrás. Y hay como esto que trae la izquierda mucho de la mano, de la mente abierta, de como que tenés que fluir o que pipipi, y que a partir del feminismo empezó a abrazar y vos veías ya, por ejemplo, yo tenía compañeras que yo militaba y que eran chicas y que de repente eran chicos, que tenían hasta bigotes, porque se habían acelerado hormonalmente parte de la masculinidad. Entonces yo, como que el proceso era muy rápido de golpe, ¿no? Que incluso en el lugar donde yo milité, por ejemplo, hubo un caso de abuso, de un cuadro, y que el partido sostenía que, bueno, que no era una menor, y la chica tenía 15 años, o no me acuerdo si 14, una cosa así. Y nosotros estábamos debatiendo que estaba mal eso, y en el MST sostenían que no, que estaba bueno, que ya la chica tenía en su mente como, digamos, madura, que no había estado en un estado de borrachera, que no era simétrica esa relación, que ella hace. O sea, fue una cosa para mí espantosa, porque yo creo que si a mí me tocaban a mi hija a esa edad un tipo más grande que sabe lo que está haciendo, por más que mi hija esté alcoholizada y haya dicho que sí o no, lo que sea, parece aberrante. O sea, es como que empiezan a introducir, como que incluso salíamos, me acuerdo de ese debate, fue muy largo, salimos como los grupos que estábamos ahí debatiendo, que nos pareció espantoso. Por eso es una de las cosas que terminamos rompiendo, no porque yo sea una conservadora o lo que sea, sino porque te dicen que sos punitista, porque te dicen que lo querés denunciar, lo querés meter preso, porque el tipo no era que lo había hecho con esa menor, sino que venía haciéndolo con varias menores, y después cuando iba
íbamos a una marcha feminista, al encuentro de mujeres, lo ponían a los tipos ahí, le habían gritado que era un violador, que esto, que lo otro, y eran bueno porque tampoco hay que creerle todo a la mujer. Una cosa, una mezcla total de cosas para avalar las atrocidades que se hacen dentro de los partidos de izquierda. Y que a la vez estimulan o atraen desarrollando una perversión, que a lo mejor el hombre lo tiene, por eso digo esto del aumento de los juguetes y demás, porque de algo sale, ¿no? Internet te lleva a un montón de lugares, y bueno, eso por un lado. Después, también considero que, esto lo considero su pensamiento, ¿sí? Todo lo que digo es un pensamiento propio, ¿no? Que es, esto también es una forma, estas cosas, ¿no? De transgredir lo que supuestamente es normal. Para mí, la normalidad para mí no existe. O sea, ¿qué es lo normal? No existe, para mí no existe. Y una vez leí en una pared que decía, la normalidad pesta. Entonces, para mí, que yo digo, no existe porque no hay una cosa de que, bueno, yo camino, tomo el colectivo, pienso, soy una persona normal. Viste que a veces uno dice, bueno, una persona normal piensa así. No sabemos lo que piensa una persona normal. ¿Qué es la normalidad? O sea, yo misma me lo pregunto, porque si hay una persona que tiene una discapacidad, ya deja de ser normal en su vida cotidiana, es lo que yo creo, ¿no? Pero ya decir que la normalidad pesta es como rechazar todo, para mi punto de vista, es como rechazar todo postulado de, o sea, bueno, como la normalidad pesta, me garcho un perro, qué sé yo, disculpen el término, ¿no? Pero me da a entender como eso, porque es muy brutal esa frase de decir la normalidad pesta. Y yo creo que pienso que se empieza a tener el capitalismo, o lo que hace incluso la izquierda, que se adapta a todo eso, porque debe de decirte o sentarte y decirte, mira, esto está mal, no, te dicen, no, pero si la persona tiene ya cierto sentido, tiene 13 años, pero puede tener una cabeza de 40, está bien, no, o sea, no está bien, es bárbaro que tenga una cabeza de 40, pero vos tenés que saber que no, hay un límite, me parece, es una cosa muy que es pedofilia para mí, es así. Si hay que ponerle un nombre, ya que todo hay que ponerle o un nombre, un rótulo o no, o lo que sea. Después está el otro tema. Por ejemplo, yo tengo muchas compañeras que han renunciado, son enfermeras, otras quienes y han renunciado o han hecho trabajos paralelos con esto que salió nuevo de la OnlyFans, que es sexualmente el fetichismo, bla, 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 sacarse fotos y venderse a la gente. Y no tiene más que nada eso. O sea, ¿de dónde surge todo eso? O sea, ¿por qué entonces la clase obrera? Yo no digo que todo sea eso, ¿no? Pero yo digo, claro, ¿cómo le vas a convencer a alguien que venga a organizarse conmigo o que hagamos tal cosa o tal otra? Si, primero, la necesidad económica los lleva, primero porque tienen que tener un estímulo para irse para ese lado. Como yo estoy acá, no estoy haciendo eso, entonces, bueno, nada, hay gente que está dedicada a eso y hay gente que está dedicada a otra cosa. Entonces, es esa alternativa la que buscan y es eso, para mí, es otra de las batallas, por decirlo de una forma, que nosotros tenemos que empezar a hablar o desarrollar. No, qué sé yo, el camino no es por ahí. Porque entonces hoy estoy haciendo eso, mañana vendo pibes, pasado hago pornografía con perro y así vamos sucediendo y después milito en un partido donde vale todo, ¿viste? a mí me parece espantoso, qué sé yo, pero me parece espantoso porque me asusta porque no tiene límite, no tiene límites. Entonces, yo creo que, ¿cuál es el límite? O sea, hay una clase dominante, incluso están estos lugares, acá en Palermo hay muchas casas, hay páginas de esto de fetiche y qué sé yo, y hay casas particulares que hacen fiestas privadas, que van y van gente de jerarquía, no va a la clase obrera igual, trabajadora, va gente muy culta. Sí, o sea, no sé, ¿no? Digo, es peligrosísimo porque van desarrollando pensamientos donde quieren convencer a otros o estimular o estímulos para que suceda eso. O sea, para que otros empiecen a entrar, ¿no? Y para convencerte, como me pasó a mí en el MST, que nos querían convencer que lo que hacía este cuadro, que lo venía haciendo hace muchísimos años y que empezaban a salir un montón de casos, estaba bien. Entonces, para que no explote la bomba, ¿qué hicieron con el tipo? Dijeron que lo habían sacado de tareas de cuadro, que iba militante de base, que no podía ir más a las marchas, pero eso no fue nada, porque el tipo
Después fue secretario de Alejandro Bodar, iba de acá para allá, lo veíamos en las marchas, era una tomada de pelo, o sea, no tenía sanción y ni siquiera tenía, nosotros habíamos pedido incluso, porque después hubo un montón de casos, que haya talleres del movimiento obrero de esto de cómo o sea, del compañerismo, ¿no? De los vínculos y un montón de cosas, nunca nos dieron pelota, porque nada, no les interesaba, o sea, lo que nosotros pedíamos, que era lo más básico de todo, no interesaba en ese aspecto, ¿sí? Esto de abrazar todo lo que, vamos que va, una cosa así, ¿no? Esto de dejarnos fluir y que seamos todos abiertos y demás. Yo tengo ciertas cosas, ¿no? Porque en el sentido que yo tengo muchos compañeros que son gay, y esto también dio la posibilidad con el feminismo que todos los compañeros pudieran hablar, yo esto, yo lo otro, bueno, salir del closet, como quien se dice. Y creo que sí, obviamente, para que nazca una criatura se tiene que usar la biología, hasta no sé qué punto, porque cuando congelan embriones, yo tengo una médica que ella fue, tuvo mellizos, o sea, se congeló sus embriones, o sea, jamás pasó por una relación, digamos. Eso también está un poco en esto metido, porque digo, o sea, que me acuerdo que estaba el debate del aborto y la mina estaba en contra del aborto, digo, pero no estás en contra de esto, que es una manipulación, o sea, vos podés hacer, cuando vos tenés plata, te vas a cualquier clínica y haces lo que querés y pagás la millonada de plata porque encima le hacen firmar algo como que las nenas cuando nacen no tienen que saber de dónde es el banco, ¿no? Una cosa así como secreta, eso está bien, por eso digo, es un tema esto de cuán abiertos somos a todo y qué aceptamos, y cómo por detrás están empujando esto que es un negocio, porque a la larga es un negocio, es una conveniencia. Hay un sector que levanta banderas sobre el tema de pedofilia y demás, estos movimientos, y bueno, nada, creo que... Si podés ir redondeando y sí, ya redondeo, yo creo que tiene... Te quedan temas, después haces otra intervención. No, está bien, no, sí, intervengo, ya cierro, ya está. Eso, que me parece que cuidar a los niños, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la palabra cuidar? Eso quería nada más decir, nada más. Disculpen que me fui porque el tema es muy, muy complejo está todo también. Bien, está todo bien. Disculpa que tardé en interrumpirte. No, perdón. Ricardo, adelante. No, dos cosas parentadas con lo que habíamos mencionado antes. Una rareza para plantear la segunda. Vieron que nosotros en general nos parece que los terraplanistas son gente que está muy loca. Pero un terraplanista, por empezar, parte de una vivencia empírica. La Tierra parece plana. Yo camino y no veo curvas. Voy en bicicleta y sube, baja, no se va curvando. Miro el horizonte y es una recta. Segunda cuestión, no solamente parte de una realidad empírica, parte de una larga historia. Hasta no hace muchos siglos, 4 o 5, la Tierra era plana. La ciencia, una parte de la ciencia reconocía la posibilidad de que la Tierra sea plana. Ahora, que un hombre es lo mismo que una mujer, o no son ninguna cosa distinta, o los hombres son mujeres, o las mujeres son hombres de acuerdo a su capricho, es algo que no solo niega la realidad empírica, lo que vivo todos los días, sino la historia de la especie, que existe porque ha podido reconocer su partener sexual desde que existe como especie, ¿no? Interfecunda, como dice Schaeffer. Entonces tiene que haber una explicación para que nos parezca ridículo, algo que tiene cierta lógica, la Tierra podría ser plana y eso es lo que los ojos nos dicen, y tenga aprecio en la universidad una pavada, como uno es del sexo que se le canta y basta con declararlo para cambiar de sexo. Me parece que hay dos elementos históricos muy poderosos. Uno es realmente el comienzo del capitalismo en Europa fue victoriano. Y hay todo un periodo de lucha contra prejuicios frente a la sexualidad, contra la familia nuclear burguesa, que se emparentaban directamente con los movimientos que luchaban por el socialismo, por la democracia, etcétera, etcétera. O sea, las sufragistas querían tener más derechos sobre su vida para votar, pero también para vestirse. Y lo que escribe Wilhelm Reich es muy acotado, pero tenía lógica con la Alemania
de la década del 20, no con la Europa post-Mayo francés, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué permanece esto? Ahí creo que la tragedia del socialismo real es muy importante. O sea, mencionamos siempre la escuela de Frankfurt, pero es cierto que la escuela de Frankfurt se traslada a Europa y tiene que explicar que vive en un país donde no hay una conflictividad social terrible, porque se vive más o menos bien. Perdón, se traslada a Estados Unidos, Sí, ¿a dónde dije? a Europa. No, se traslada de Europa a Estados Unidos durante la guerra y están viviendo el boom que describió Mariano, ¿no? Viven más o menos bien, la gente se muda a los suburbios, hacen las autopistas, aparecen los electrodomésticos para que la mujer tenga más comodidades en su casa, y la Unión Soviética tiene un régimen oprobioso. Por lo tanto, esta cuestión del derecho individual reingresa no como una característica de la izquierda, sino como algo que se opone a lo social. Es una gran discusión en la izquierda. Durante décadas, ser demócrata y ser socialista era casi lo mismo. Y después de la Guerra Mundial, ser liberal, demócrata, o ser socialista, comunista, eran casi opuestos. Yo creo que de esa fuente abreva mucho el feminismo liberal, ¿no? No nos dejan vivir como queremos. Y no podemos apelar al socialismo para eso, porque mirá cómo viven en la Unión Soviética. O podría decir, mirá cómo viven en Cuba. ¿No? ¿Hay un funcionario mujer en Cuba? Nunca. 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 Entonces, acá fue presidente Isabel Perón. Era siniestro, pero una mina podía llegar a ser presidente con una carambola de la historia. Hay una historia que permite algo tan absurdo como el exacerbamiento del derecho individual y a la sexualidad individual. Una historia de negación, lamentable negación de esto, que como muchas cosas que tenemos que sobrellevar, cargamos en la espalda el peso de una historia desgraciada. Y una ruptura con una historia, con una tradición. Tenemos que recuperar la idea de que ser socialista es ser demócrata sin ser individualista. Lo cual es una pelea muy sutil. Sí, lo que me quedé pensando que una pequeña acotación, que lo que mencionaba Diego de la hipersexualización no va de la mano con una conquista histórica relativa a la sexualidad para las mujeres, porque la hipersexualización lo que hace es agudizar la mercantilización de la mujer en su rol sexual. O sea, nos cosifica aún más. La hipersexualización no es una liberación sexual. Quiero decir, liberación sexual en el sentido de ponernos a la par de igual a igual con un o una o quien sea o partener sexual o con la relación a nuestra propia sexualidad, sino que justamente cada vez más, como mencionaba Claudia, lo de OnlyFans, que es un tipo de, es parte del dispositivo del sistema prostituyente, nos sigue mercantilizando y cosificando, o sea que sigue vigente ese método opresivo en relación a las mujeres, en relación a nuestra sexualidad, o sea que sigue siendo una reivindicación más que vigente, pero la salida no va por el lado de la hipersexualización precisamente, ni de lo que desgraciadamente gran parte de las compañeras de la izquierda, FITU y demás, levantan como bandera de liberación de la mujer, sino que va en otro sentido, digamos, que no se está levantando hoy, que es justamente pensarnos para el disfrute de nuestra sexualidad desde otro lugar que no sea ese lugar mercantilizado y cosificado, que es el lugar en el que históricamente nos han puesto las mujeres en relación a nuestra capacidad sexual y reproductiva. Quiere decir que
independiente de todo, el consumo de pornografía sigue mayoritariamente siendo un mercado masculino. Hay un mexicano, un psiquiatra, psicólogo, que habla, una vez vi en YouTube, se llama Biología del Amor, donde hay un público mujeres, pero habla de la compleja cerebral, hormonas cerebrales que distinguen al hombre y la mujer y pueden, porque el tipo también trabajó fue jefe en un instituto de investigación en Estados Unidos, habla de la compleja, va a decir, cerebro de la mujer distinguiendo del hombre, inclusive dicen que la mujer es superior, bueno, por determinadas cosas, tiene un espíritu superior, pero el tipo va y lo prueba científicamente. Y lo que sí quería decir Ricardo, Estados Unidos sí hizo el boom, todo lo que vos quieras, pero no tuvo la guerra en su campo. Ese fue el tema. Y siempre, siempre, los achurías que hicieron los norteamericanos, sobre todo empezó antes ya de la Segunda Guerra Mundial, la apretada que le pegaban a los rusos, no le daban respiro económico. Y eso condujo a una brutalidad verticalista, como si formara un ejército, y bueno, tuvo el loco Stalin, era una cosa terrible. La industrialización forzosa. Pero Estados Unidos nunca lo tuvo en su campo. Eso fue una cosa que se desenvolvió y bueno, hasta ahorita dice que su propio desenvolvimiento burocrático, los tipos pesaban, le echaban a los materiales porque medían, tendría que rendir pleitesía al partido vertical, si no lo cagaban a pedo, lo mataban, o quien tenía una disidencia lo mandaban lo hacían desaparecer, lo mataban. Como los científicos cuando le decían a Stalin, mirá, che, ocupate del campo porque nos vamos a morir de hambre, van a ir a hambruna. Efectivamente, pasó hambruna. Pero así todos los norteamericanos tuvieron más muertes, las colonias, en Asia, en África y en América Central y Colombia y Venezuela que los rusos. Eso hay que desmitificarlo. Va a decir que Rusia fue un cuco. No, ellos fueron unos hijos de puta, vamos a decir lo que es. Bueno, eso es una crítica hasta ahorita, porque una vez habló por qué se vino abajo la Unión Soviética. No, nada más, compañero. Perdón, Mariano, ¿te acordás Mississippi en llamas? No, Eran los Chicago, los Kennedy Boys, que iban con la lucha por los derechos de los negros. No te imaginás Kennedy, lo hijo de puta y racista que era. Tengo cita. pero ¿cómo? ¿Es una película? Sí, ¿Y cómo la vinculás con el tema de hoy? no, lo vinculo con que Kennedy estaba asociado con el tema de la liberación, que era un tipo demócrata. Era tremendamente conservador, del Partido Demócrata, eso. Y sobre todo racista, era un hijo de puta. Bueno, es que ahí aparece una complejidad que escuchando hoy a Agustín Laje con Tenenbaum, me vino otra vez. Un conservador como Trump entiende que hay dos sexos, varón y mujer, y todas las teorías del transactivismo son un espanto, son un horror. Y en ese punto estamos de acuerdo con los conservadores, con los libertarios y con los socialistas que afirmen que la biología existe, digamos. El problema es que para los conservadores, los reaccionarios, la Iglesia Católica, etcétera, por el hecho de nacer varón, tenés unos determinados derechos y obligaciones, un comportamiento, una manera de vestirte, acceso a determinados bienes, etcétera, y por el hecho de ser mujer,
también tenés unas limitaciones, unas obligaciones, unos sometimientos por el hecho de nacer mujer. Es decir, no hay ningún establecimiento de igualdad, digamos, se afirma la diferencia biológica para afirmar una jerarquía política. Lo que nosotros decimos es, hay una diferencia biológica, resultado de millones de años de evolución de la especie, y no tiene que haber jerarquía política basada en el sexo. El problema es que la izquierda y el progresismo, para deshacer toda jerarquía, lo que hace es negar el dato objetivo, constatable, de la diferencia biológica y afirmar la desjerarquización de absolutamente todo. Todo da lo mismo. Da lo mismo cualquier minoría con la mitad de la humanidad, que son las mujeres. O da lo mismo la reivindicación de cualquier minoría con la enorme mayoría de la población mundial, que somos la clase trabajadora. Perdón, Mariano, para que me quede claro. La lucha acá es explotados y explotadores. Primero vamos por eso. Lo demás es una distracción, una fragmentación que nos resta fuerzas. Ese sería más o menos. No perdamos de vista lo que dijo Priscila hace un ratito. La sociedad patriarcal, el patriarcado existe y las mujeres son oprimidas de mil maneras cotidianamente, desde que nacen y les agujerean las orejas en adelante, digamos, y tenemos que defender las reivindicaciones de la agenda feminista. Si bien el sujeto político del feminismo son las mujeres, como compañeros, varones socialistas, apoyamos y defendemos la agenda de las compañeras, porque el patriarcado existe y sus opresiones están a la vista. Lo vemos en el mundo, los sueldos de los tipos, de los hombres y los sueldos de las mujeres. Ya ahí, escúchame, ya va ahí con desventaja total y con hacerse el cargo de la cría, ya tiene una desventaja total. Sí, eso sí, por supuesto. Hace poco sacó un informe el sitio Argentinos por la Educación con el tema de la brecha salarial. Si entran al sitio Argentinos por la Educación, a los informes, el último o el penúltimo tiene que ver con el título obtenido y la brecha salarial entre varones y mujeres. Estamos a 3 minutos y pico de finalizar, así que si alguien se quedó con algún comentario en el tintero, este es el momento de hacerlo. Me pareció interesante lo que marcaste históricamente del paso a la obsesión con la reproducción, a la obsesión por el placer, a la obsesión por la autopercepción. Es como que cada vez la sexualidad se fue siendo más etérea, casi ya no se habla del tema ni siquiera. Pasamos de lo más concreto y obvio, podés hacer un bebé, a bueno, disfrutás, está bien, a no sé, pienso. ¿Qué quedó de sexualidad? Ideas. No, está bien, me confundí, nos queda media hora. Yo quería decir algo, ya que estamos. Sobre el tema, lo hablamos ayer con Diego, inclusive después de jugar al fútbol, que sobre el tema de la declinación de la ley, etcétera, que todo vale, es muy ambiguo, porque por otro lado existen leyes de un autoritarismo nunca visto, como por ejemplo que no se pueda discutir un criterio. O sea, la ley de identidad de género es una ley cuasi fascista en sus condicionamientos, obliga a cosas que rara vez, y esta ley se aplica, o que si alguien se opone públicamente, tenemos ejemplos todos los días, si alguien se opone públicamente a la ideología queer, es castigado sin apelación. O sea, generalmente aparece una denuncia de violación o de acoso, pero no en los tribunales, e inmediatamente empiezan las cancelaciones, las suspensiones de contrato. Mariano estuvo leyendo un libro, se conectó con la Lecuona de México y el libro tuvo que financiar de manera personal porque siglo XXI no se lo quiso publicar. Digo, no es el anarquismo o el liberalismo
dejar hacer, sino que hay unas leyes muy rígidas de que hay cosas que no se pueden hacer. Y con sanciones duras, draconianas. Y con sanciones duras sin mucho espacio para apelación o para discusión, ¿no? La ley, por lo menos la ley burguesa, la ley formal, la formal de la ley me permite, aunque sea en algunos aspectos ficcional, tener un abogado defensor y que tengan que probarlo y que tenga que haber un proceso. El automatismo de las sanciones en este territorio es todo lo contrario al dejar hacer. Convive una gran libertad para pavadas con una ferocidad para castigar lo que no está de acuerdo con este modo de pensar. Incluso en la expresión, en la codificación del lenguaje común, o sea, hasta para la vida cotidiana. Claro, en Estados Unidos, que tienen tantos debates sobre la libertad de expresión, esto ha incluido un debate paradójico. Por ejemplo, sanciones a bibliotecarios que incluyen libros que dicen cosas que dañan la identidad, la percepción, y por lo tanto lo que era un valor muy interesante de la democracia yanqui. Entonces, bueno, pero tengo el derecho de decirlo, la enmienda ahora caduca ante algo que podría herir una susceptibilidad. Bibliotecarios que están exonerados, rectores de universidades que los echan, ¿no? Una casa de brujas que parece extraña porque está realizada por las brujas, podríamos decir, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo haber escuchado una entrevista a Badiou y que hiciera un comentario que yo me sorprendió mucho, no lo entendí, donde le preguntaban por el puritanismo sexual de los inmigrantes musulmanes en Francia y en los países islámicos, y decía, espera que avance más el capitalismo en esos países, para ver qué queda de eso. Espera un poquito, para que veas cómo todo eso se va a ir. Esas tradiciones sedimentadas. Espera que entren las relaciones sociales capitalistas a fondo en Arabia Saudita, en Yemen, bla, bla, y vas a ver cómo todo eso desaparece en segundos. No entiendo bien la lógica tras esa frase, pero la quería compartir, me pareció interesante. ¿Podríamos responderla ahora o esperar que veamos el libro 1 del Capital? Todo es mercancía. Y si todo es mercancía, los lazos feudales se desvanecen Sí, en el aire. sí, Sí, ahí no es tan mecánico. Es decir, el tema es qué propicia o no la acumulación de capital. Y en una comunidad donde el disfrute sexual está codificado a través de un libro que prohíbe ciertos juguetes, y si tu costumbre es esa, el mercado de juguetes sexuales no va a aprender. Estoy especulando, quiero decir que lo que importa es cómo se acumule capital. Y si acumulamos vendiendo Biblias o el Corán, no importa. No importa el contenido. Vení de vacaciones acá a un laburante y de paso dejanos guita. Eso que lo que no importa y es como la Mar del Plata del ocio represivo, el sexo, el placer represivo. Una explicación para mí, digo que sí, es pensar en Qatar.
Qatar tiene un fondo fiduciario, un fondo de inversiones muy grande. Quiere no depender solo del combustible porque eso en algún momento se va a acabar. Ahora, para eso necesita generar una circulación de capitales, de mercancías, de personas. Tiene que venir gente, organiza un mundial. La gente que va al mundial, esa tensión ya es una distorsión de sus tradiciones. Tiene que hacer bares especiales para que los turistas tomen alcohol, tiene que incorporar un deporte en el que la gente anda medio en pelota, con las pantalones. Tiene que convivir con azafatas, mozas de todo el mundo que manejan y que quieren tener su dinero. O sea, el capital, el problema es que no puedo encerrarme y ser internacional. Es más fácil en un país africano muy pobre, porque bueno, su circulación de capitales se restringe a la capital, a una ciudad, pero estos países tienen esta tensión. ¿Cómo hago yo para vivir siendo una capital internacional y manteniendo una abstracta tradición en la que no conviven gran parte de los que visitan? De hecho, ahora en Arabia hay reformas que no son producto, obviamente, de una lucha democrática del pueblo árabe, porque la mayor parte de los trabajadores son inmigrantes, sino de la propia dinámica de la vida. Bueno, las mujeres de los árabes quieren manejar. Y quieren manejar porque en lugar de un camello tienen en la puerta un Cadillac. Y entonces quieren manejar. Es muy difícil sostener una tradición que la diga que esté en la casa. Exactamente, Ricardo. Vos sabés que yo laburé en el 80 y pico, yo era pendejo, laburaba con montadores que laburaban en Techina, en Arabia. Los viáticos los tenían que gastar ahí, ganaban en dólares y metían los dólares adentro del pomo dentrífico, que en ese momento era de medio de plomo para meter lo que podían sacarse, porque no tenían nada que hacer, no había alcohol. Les secuestraban la revista 7 días, que apareció la Mena Maya. Bueno, eso se fue al diablo, entró el capitalismo, ¿entendés? Digo, es Va un entrando, va tipo, entrando. ¿eh? Va entrando. Va entrando, ya entró Maradona, si no, no hubiera ido. Eso es verdad.